Quiero en esta mañana hablarles acerca de, como les decía anteriormente, del poder del Espíritu Santo. Y es importante que nosotros toquemos este tema porque la palabra de Dios nos habla acerca de dos condiciones o dos estados en el que las personas podemos vivir y en las que obviamente enfrentamos en este mundo. La Biblia nos habla de que hay un estado o hay una condición humana y hay una condición o estado espiritual. Voy a repetirlo. Hay una condición humana y hay una condición espiritual. Y cuando nosotros vemos lo que nos muestran los diarios, lo que vemos en las redes sociales, etcétera, nosotros lo que descubrimos es que estamos en un mundo con bastantes conflictos, demasiados conflictos. El mundo en el que nosotros nos encontramos es un mundo caído. Y este mundo está diseñado. ¿Sabe para qué está este mundo diseñado? Este mundo está diseñado para causar presión sobre nosotros. En este mundo es más fácil estar afligido y frustrado que ser feliz. En este mundo y en la condición de este mundo es mucho más fácil estar bajo aflicción, tristeza, dolor, angustia, que tener gozo, paz y plenitud en la vida. Digamos que así está diseñado este mundo. No en vano el Señor Jesucristo dijo que ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es? Satanás. ¿Y qué significa la palabra Satanás? Significa adversario. Es decir, el diablo Satanás ha diseñado este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos bajo la carga, bajo la ansiedad, bajo la angustia, bajo el temor, etcétera. Esa es la condición humana. Pero la Biblia nos habla de una condición espiritual, de un poder al que nosotros tenemos acceso para una vida de bendición. ¿Cuántos quieren una vida de bendición? Entonces, por eso quiero en esta mañana con este mensaje que seamos enseñados, que seamos motivados y desafiados a que nuestra vida sea una vida activa en el Señor. Diga conmigo, activa en el Señor. Que haya fuego en nosotros, que haya poder en nosotros. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiso hacer cuando estableció a la iglesia en este mundo. El Señor Jesucristo encontró un mundo en una condición caída, lo hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Qué encontró el Señor Jesucristo en su pueblo, el pueblo de Dios, la nación de Israel? Lo encontró endemoniados, encontró paralíticos, encontró enfermos, encontró enemistades, encontró demasiados conflictos el Señor. Y esa es la condición humana. Esa es la naturaleza de este mundo. Es una naturaleza caída. Por eso nosotros, como hijos de Dios, aunque vivimos en el mundo, aunque estamos en el mundo, no somos de él. Entonces cuando usted dice amén, dígale, no soy del mundo. Pero gracias por su entusiasmo. Diga, no soy de este mundo. Y esto es importantísimo, porque cuando la palabra de Dios habla acerca del mundo, etcétera, dice que este mundo pasa, que este mundo es pasajero. Pero dice el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Pero les decía que este mundo está diseñado para causar en nosotros toda clase de cosas que nos impiden y que nublan nuestro entendimiento, nos impiden ver a Dios y por extensión vivir para Dios. Cuando usted escucha la música secular,
Esta música está diseñada ¿para qué? Para alterar negativamente nuestras emociones. Cuando usted ve los vicios de este mundo, están diseñados ¿para qué? Para atarnos a ellos. Por eso una persona que entra en el mundo del alcoholismo es difícil que salga de ella. Una persona que entra en el mundo de la drogadicción es difícil que salga de él. Y le destruye su condición. Pero también hay otros vicios que a veces nosotros consideramos no tan dañinos o nocivos, pero que son sumamente dañinos, como el egoísmo, como la ambición, la avaricia. Todas esas son cosas que no vienen del reino de los cielos, no vienen del reino de Dios, vienen de este mundo. Y solo hay alguien que puede hacernos libres del poder del mundo y del poder del pecado. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. La Biblia dice que hay un espíritu de esclavitud que ata al hombre al pecado, al mundo, a Satanás. Pero hay un espíritu que es el Espíritu de Dios. Y dice que donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Hay libertad. ¿Cuántos son libres? Donde está el Espíritu del Señor, dice, allí que hay libertad. Y el Espíritu Santo nos fue dado por el Padre, no solo para cambiar nuestra condición humana, no solo para transformar nuestra condición humana, sino esencialmente para elevar nuestro espíritu, elevar nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos la oportunidad, y eso es lo que produce la oración, la adoración, ahora que estamos la próxima semana en nuestro congreso de alabanza, de adoración, que los invito para que participe porque nuestro corazón necesita elevarse. Diga conmigo, elevarse. ¿Y sabe qué significa elevarse? Significa que usted, digamos que trasciende a las cosas de este mundo y empieza a contemplar lo que es realmente importante y lo que es realmente glorioso. La gloria de este mundo perece, la gloria de este mundo pasa. La gloria de este mundo se desgasta, pero la gloria del Señor es eterna. Amén. ¿Y por qué les estoy hablando de todo esto? Porque este es el contexto que encontramos nosotros en esta escritura del Evangelio de Juan en el capítulo 6. Antes de leer el versículo que quiero compartirles en esta mañana, este pasaje, Juan capítulo 6, tiene tres grandes momentos. El primero de ellos, ¿cuál es? Cuando el Señor Jesucristo multiplica los peces y los panes y alimenta a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es el primer momento. El segundo momento glorioso de ese capítulo 6, ¿cuál es? A ver, los que están viendo sus Biblias. Cuando el Señor Jesucristo, esa misma noche, camina sobre el mar. Camina sobre el mar embravecido. Y el tercer gran momento de ese capítulo va desde el versículo 22 al versículo 70, más o menos, 70, 71. Que es cuando el Señor Jesucristo transmite lo que es la verdadera esencia del ser humano y por lo cual Él vino a este mundo, fue para darnos salvación y para que nosotros tuviéramos vida y una vida verdadera. Y esa vida transmitida a través del poder del Espíritu Santo. Dicho eso, es ahí cuando llegamos nosotros al versículo 63, pero antes de leer el versículo, el Señor estaba ahí como hubo como una confusión en la gente y ahorita les voy a explicar por qué se produjo esa confusión. Porque la gente a la cual el Señor Jesucristo les hablaba era gente netamente humanizada, netamente terrenal. Solo pensaban en lo terrenal. ¿Cuántos conocen personas así?
que solo piensan en lo terrenal, solo piensan en comer, que se van a poner, que van a rumbear, solo piensan en eso, en pagar las cuentas, en preocuparse por el trabajo, las cosas de la oficina, las cuentas del hogar, y esos solo viven para eso. Y entonces el Señor les dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y como ellos eran tan terrenales, tan humanos, tan de este mundo, ¿qué se imaginaron? Que iban a empezar a practicar canibalismo y que el Señor estaba diciendo que sí. Porque la Biblia dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 14, dice esto, escuche. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. O sea, en este capítulo de Juan, desde el versículo 22 al versículo 70, que el Señor Jesucristo está hablando acerca de su propósito a esta vida, estaba hablando con hombres naturales. Y estos hombres naturales no percibieron el propósito del Señor. No percibieron el propósito de ese mensaje verdadero. Y por eso dice en algunos apartes del versículo que algunos volvieron atrás. Pero el versículo 63 es el versículo en el que quiero que nos concentremos en esta mañana. Dice el Señor Jesús: el espíritu, diga conmigo, espíritu es el que da vida. La carne, ¿qué dice? Para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora me voy a permitir leerlo en la Nueva Traducción Viviente para los que tienen esa versión. Dice: solo el espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Amén. Por favor, diga conmigo: esta es la palabra de Dios. Diga: yo la creo. Es la verdad y me ha sido dada para cumplir un propósito: bendecirme, edificarme, llenarme. Diga: con ella renovaré mi entendimiento para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y entonces el Señor Jesucristo dijo en este versículo, dijo, voy a empezar por ahí, voy a empezar por el final de la primera parte del versículo, donde el Señor dice: la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Cuando el Señor estaba hablando de la carne, no estaba hablando del cuerpo, de los huesos, la sangre, los órganos, los músculos. No, está hablando de los deseos, de las estructuras de pensamiento en las que nosotros y las que nos enseña este mundo. ¿Qué nos ha enseñado a nosotros este mundo? ¿Qué nos ha enseñado este mundo a priorizar? El cumplimiento de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestros objetivos. Eso es lo que nos ha enseñado a nosotros este mundo. A darle a los placeres, etcétera, etcétera. Esta era la nación que el Señor había encontrado, con los que estaba hablando en este pasaje. Porque los judíos le daban poder a lo físico. Los judíos, por ejemplo, ellos le daban mucho poder a las genealogías. ¿Qué es la genealogía? Es digamos, como su árbol familiar. ¿Quién fue su papá?
quién fue su mamá, quién fue sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, etcétera, etcétera. Y esto es como en el mundo de los animales. Perdónenme la comparación, pero quiero explicar un poco sobre esto. Es como en el mundo de los animales. En el mundo de los caballos, por ejemplo, no sé mucho sobre caballos, pero en el mundo de los caballos dicen, ay, este caballo es un campeón. Y entonces, como es un campeón, entonces, ¿qué sucede? Ya la pajilla de ese caballo cuesta millones de pesos. ¿Por qué? Porque dicen, este tiene una información genética de campeón. Por eso los hijos que va a tener, ¿qué son? Campeones. Así sucede con los perros, así sucede con muchos animales. Y así era la mentalidad del judío. La mentalidad en el pueblo de Israel, y así son en las monarquías. En las monarquías, ¿quiénes son las únicas personas que tienen acceso al éxito, a la riqueza, a la bendición? Los que son de la genealogía de los gobernantes, de los reyes, de las personas influyentes. El que fuera del pueblo no tendría opción de éxito. Así pensaban los judíos. No tenía oportunidad. De hecho, en la época medieval, ¿quiénes eran los caballeros? Los caballeros eran hijos de nobles, hijos de señores feudales, de personas influyentes. La gente del pueblo, los pobres, las personas que no tenían acceso a la educación, jamás podían ser caballeros. Entonces, los judíos le daban mucho poder al nombre también, a la condición religiosa. Es decir, si la persona era descendiente de un sacerdote o de un levita, ese era una autoridad espiritual. Y le daban mucho poder al nombre. Por eso lo primero, y esa costumbre ha llegado hasta nosotros, cuando dicen, no, lo primero que hacen los padres, ¿qué es? Es escogerle un nombre a sus hijos. ¿Y por qué? Porque uno como padre quiere que el destino de su hijo esté marcado por su nombre, ¿cierto? Por eso muy pocos dicen, yo quiero que mi hijo se llame Nerón, ¿cierto? Ninguno dice eso, ¿cierto? Sino que porque los judíos creían que el nombre de una persona también influía de una forma determinante en el éxito que iba a tener. Ahora, para nosotros en la actualidad, el nombre Jesús es un nombre glorioso, nombre sobre todo nombre. Pero en la época de Jesús, el nombre Jesús, valga la redundancia, era un nombre común. Era un nombre común. Era como llamarse en la actualidad, no sé, con Carlos tal vez, ¿cierto? No, bueno, claro que los niños hoy en día ya no les ponen esos nombres, Oscar, Carlos, Vero Luis, ya uno no ve esos nombres. Yo veo hoy en día que los niños le están poniendo otra clase de nombres. Pero el nombre Jesús, que ni siquiera era Jesús, realmente era Yeshua, y era una transformación del nombre Josué, era un nombre común. Por eso cuando el Señor Jesucristo hablaba, la gente le costaba recibir el mensaje. De hecho, en el mismo pasado usted lee que cuando el Señor hablaba, ellos decían, venga, pero este no es el carpintero, este no es el hijo de José, no están sus hermanas, sus hermanos con nosotros. A la gente le costaba. ¿Por qué? Porque Jesús nunca habló de su genealogía. De hecho, la genealogía de Jesús es mencionada es por Mateo y por Lucas. Y ahí es cuando nosotros por la genealogía descubrimos que el Señor era de ascendencia real. Su sangre atravesaba tanto por su mamá como por su papá. Atravesaban desde David hasta Abraham. Pero Jesús nunca le dio validez a eso. Nunca, de hecho Jesús no dijo yo soy hijo de Abraham. No, él decía yo soy hijo de Dios, del Padre. ¿Y por qué quiero decir esto? Quiero decirle cuando el Señor dice la carne para nada aprovecha, es por lo siguiente, porque la carne, nuestra naturaleza humana, que está acompañada de nuestra historia, lo que recibimos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de la misma sociedad,
esta carne, esta historia nuestra, es una historia que está marcada por el fracaso, por el pecado, la enfermedad, el dolor. De eso es que está marcada la historia humana. Por eso el Señor dice, la carne para nada aprovecha. Porque si nosotros, como hijos de Dios, vamos a rebajar nuestra condición, a vivir como los seres humanos, como la gente que vive sin Dios, vamos a tener muchos conflictos. Conflictos físicos, conflictos íntimos y conflictos relacionales. ¿Cuáles son los conflictos físicos? La enfermedad, el dolor, las insuficiencias en todos los sentidos. Mire, este es un mundo enfermo. Este es un mundo enfermo. Si usted no lo cree, vaya a los hospitales, vaya a las clínicas, vaya a los dispensarios de medicamentos. ¿Y usted qué vamos a encontrar? Personas atadas y esclavizadas al dolor y a la enfermedad. Esa es la realidad de este mundo. Esa es la realidad que hay en este mundo. A conflictos íntimos. Personas lidiando con problemas de autoestima, de valor, de sentido de propósito. Ese es el mundo, el estrés, la ansiedad, la preocupación, la carga, el miedo, los temores, las culpas. Ese es este mundo. Y conflictos relacionales. El otro día, creo que no sé si a usted les contaba, pero iba con mi esposa y mis hijos en el carro cuando vimos a un señor montado en el carro del otro, rompiéndole el vidrio, sumamente agresivo. Tal vez porque el otro lo cerró. Pero en una escena de violencia, de agresividad, como lo experimentamos esta semana, con atentados en Colombia, en Cali, lo que sucedió en Antioquia, las amenazas que están experimentando personas en muchas extorsiones y todo eso. La violencia que se está viviendo en las redes sociales. El lenguaje realmente agresivo, destructivo. Personas que no se pueden relacionar bien con otros. O la gente esta semana también aquí en Bogotá, en medio de su frustración porque Millonarios perdió, se quitaron los zapatos y empezaron a lanzarlos a la cancha. Eso es lo que hay en este mundo. Eso es lo que nosotros encontramos en este mundo. En este mundo usted no va a encontrar nada diferente. Eso es este mundo, un mundo enfermo. Por eso vivir en la condición humana nos impide ver la gloria de Dios. Vivir bajo la condición de este mundo. Si usted o yo, empieza a verse a sí mismo a la luz de quiénes fueron nuestros padres, quiénes fueron nuestros hermanos, a la luz de la genealogía, de la información genética que traemos, créame que lo que vamos a descubrir no va a ser muy alentador. No va a ser muy alentador. La historia de algunos tal vez está marcada porque, bueno, divorcios de sus padres, divorcios de sus abuelos, maltrato intrafamiliar, bueno, cualquier cantidad de cosas. Tal vez, muy seguramente, ninguno de nosotros acá es descendiente de alguno de los reyes o de los... Tal vez genéticamente, humanamente, no tenemos una información genética de campeones, ¿cierto? Tal vez si a usted lo miran y le dicen, venga, lo quiero cruzar. No, pero más bien a usted no lo crucemos con nadie, ¿cierto? Esa es la condición humana. Esa es nuestra historia. Y era lo tremendo, porque el Señor Jesucristo estaba hablando a una nación a quien quería elevar, a quien quería darle su gloria, a quienes les había mostrado milagros, pero ellos humanamente, ¿dónde querían estar? Ellos humanamente querían estar, era enterrados aquí, porque hay un vicio, hay una atadura que produce Satanás y que produce la carne a las cosas de este mundo.
Y sucede cuando una persona está en drogadicción, que usted le habla acerca de Dios, y en momentos de lucidez dicen, sí, yo quiero, pero están tan atados que no pueden salir de ahí. Y por eso hay personas a las que uno a veces, mire, deje el mal genio, deje esa mala actitud, deje esa peleadera. Y sí, no, yo quiero cambiar, pero no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque humanamente están atados a la condición de este mundo. El Señor Jesucristo dijo, la carne para nada aprovecha. ¿Sabe qué significa eso? Que la carne no puede producir nada bueno. La carne no puede producir salvación. La carne no puede salvarnos. Por las obras de la carne no podemos ser salvos. La carne no puede producir bendición. La carne no puede producir prosperidad. La carne no puede producir la paz de Dios. No la puede producir. Humanamente no se puede producir. Y entonces, si humanamente no se puede producir, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos si humanamente no se puede producir? Si portarme bien no es suficiente, sin tener buenos hábitos alimenticios es bueno, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? Y la respuesta a esa pregunta está en el mismo versículo, pero en la primera parte. Cuando el Señor Jesucristo dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Y a mí me gusta eso porque la palabra vida aquí es la palabra zoe, ¿no? Que es la clase de vida de Dios. La clase de vida de Dios. Donde el Espíritu Santo rompe con toda esa información genética de maldición que había en nosotros. Toda esa información genética de fracaso, de dolor, de culpa, la destruye el Señor y crea en nosotros nuevas criaturas. ¿Y por qué crea en nosotros? ¿Y qué es lo que hace el Señor? Toma esa naturaleza caída de perdedor, de fracaso, de culpa, destruye esa información genética y pone en nosotros la información de Cristo, del campeón. Luego ya yo ya no tengo el linaje de mis padres, de mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Yo no tengo ese linaje de fracaso y dolor. Ahora yo tengo el linaje de Cristo. Ahora yo tengo la información genética del Hijo de Dios. Ahora yo ya no me veo a la luz. Mire, usted tiene dos caminos. Usted tiene, por un lado, el camino de verse a la luz de lo que ha vivido en su vida. Entonces, no, pues es que yo cuando nací, yo era tan feo que la incubadora que me pusieron tenía vidrios polarizados. Donde si yo lloraba porque tenía hambre, mi mamá le decía a mi papá, yo por allá sola no voy. Bueno, lo que sea. No, es que a mí no me dieron cariño, a mí yo no tuve una buena relación con mi papá o con mi mamá, o yo sufrí bullying en el colegio, yo sufrí fracaso. Usted tiene la opción de permitir que su vida sea marcada por eso. Yo lo perdí todo. Y nosotros tuvimos que, y yo particularmente, tuve que lidiar con eso. Tuve que lidiar con esos conflictos. Porque como saben algunos, a la edad de 5 años, cuando Armero, que fue el pueblo donde nosotros vivíamos, y yo no tengo memoria de todas esas cosas, pero vivíamos bien, mi papá era un empresario, tenía muy buenos negocios, muchas cosas, vivíamos súper bien y todo eso se perdió. Todas las propiedades de mi papá se perdieron, fincas, graneros, casas, todo eso se perdió.
Y nosotros después de vivir en una condición económica alta, pues empezamos a vivir muchas carencias. Y yo fui marcado por muchos años por las carencias que tuve de niño. Que hoy en día uno ve que los hijos tienen bicicletas y todo eso, y nosotros no teníamos sino una bicicleta, éramos 3 hermanos y una bicicleta panadera que nos tocaba compartirnos entre nosotros. No tenía ni frenos esa vaina, ¿sí? Y mucho tiempo fui marcado en mi vida por todas esas carencias que tuve. Hasta que cuando recibí a Cristo en mi corazón y empecé a vivir una vida en el Espíritu, estamos explicando el versículo donde el Señor dice, el Espíritu es el que da vida. Y empecé a entender que el Espíritu Santo rompe esa historia de dolor, de fracaso, de escasez, de ruina, de limitaciones a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual. El Espíritu Santo rompe eso para que yo pueda experimentar la clase de vida de Dios. Yo pueda experimentar la clase de vida de Dios. Porque en este mundo a usted lo marcan por su información genética, física. Entonces mi padre él sufrió en la vida, él sufrió se me escapó esa enfermedad cuando se tiene el azúcar alta siempre, diabético. Mi papá fue diabético. Entonces siempre que usted va al médico, el médico empieza a preguntarle, ¿alguna enfermedad de su papá, de su mamá? ¿Por qué? Porque dicen, siempre lo asocian así. Si su papá fue diabético, lo más seguro es que usted es diabético. Pero yo tuve que empezar a entender por el Espíritu Santo que Dios rompe con ataduras, porque entonces, y eso son maldiciones generacionales también. Abuelo borracho, padre borracho, hijo borracho. Abuelo maltratador, padre maltratador, hijo maltratador. Pero entonces, si nosotros, mis hermanos, vamos a repetir la historia de nuestros abuelos, de nuestros padres, entonces, ¿para qué vino Cristo? Entonces, ¿para qué tenemos al Espíritu Santo? Entonces, abuelo hermético, padre hermético, hijo hermético. Entonces, ¿para qué tenemos al Espíritu Santo? Abuelo controlador o abuela controladora, padre controlador, controladora, hijo controlador, controlador. Entonces yo tuve que empezar a vivir ese proceso donde el Espíritu Santo empezó a romper ataduras en mi vida. Estructuras mentales, estructuras a nivel físico, a nivel emocional, relacional. Y ese es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado para que nosotros fuéramos levantados e impulsados hacia la gloria de Dios. A eso nos fue dado el Espíritu Santo. Para que usted humanamente, nosotros en nuestra humanidad, mire, en mi humanidad, yo no hubiera podido experimentar, ver, recibir, estar en los lugares a donde Dios me haya. Humanamente yo no lo hubiera podido hacer. Pero es el Espíritu Santo quien lo ha hecho en mi vida y también lo quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, si permitimos que Él lo haga. Porque muchas de nuestras oraciones aún también están condicionadas a las experiencias traumáticas que hemos tenido en la vida. Y entonces limitamos el poder de Dios a nuestra experiencia. Y por eso necesitamos conocer al Espíritu Santo. Y no solo conocer al Espíritu Santo, sino ser llenos de Él. Porque el Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida empieza a mejorar de una manera ostensible.
Es cuando usted decía amén. Su vida se hace mejor. Su actitud frente a la vida se hace mejor. Su actitud en el éxito, su actitud en el fracaso, su actitud en la abundancia, su actitud en la escasez empieza a mejorar. Y era lo que el apóstol Pablo decía. Dijo, sé vivir en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. Dijo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo dijo eso, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Él no dijo, es que yo toda la vida fui un berraco, no. Dijo, todo esto lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este pueblo le costó entender ese mensaje del Señor. Señor Jesucristo vino a hablar de salvación. Y salvación, yo quiero que nosotros entendamos el concepto de salvación. El concepto de salvación es mucho más que no ir al infierno. La salvación implica mucho más que eso. La vida eterna implica mucho más que no, yo vivo como un miserable, pero cuando esté en el cielo tendré vida eterna. No, la vida eterna es desde aquí, desde la tierra. La vida eterna la experimentamos nosotros desde ahora, cuando recibimos y cuando somos llenos con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo rompe con esa información genética de fracaso, de dolor, de frustración, de pecado. Y nos da la naturaleza de Cristo. Por eso podemos vivir por encima de la enfermedad. Por eso podemos vivir por encima del poder del pecado. Por eso podemos vivir por encima de los deseos de este mundo. Porque en nosotros está el linaje del campeón, Jesucristo. ¿Cuántos tienen ese linaje? Dígale que tiene al lado, dígale, yo tengo el linaje del campeón. Por eso cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, valen mucho. Usted, su vida vale mucho. Usted no se imagina todas las cosas gloriosas y maravillosas que Dios puede hacer con su vida. ¿Sabe qué me sorprendió la semana pasada? La semana pasada, dentro del evento se tuvo la invitación de la mamá del alcalde y el alcalde. Y la mamá nos estuvo contando el testimonio, ellos siendo pastores, sirviendo a Dios, y etcétera, etcétera. Y su hijo, que es el actual alcalde, por una enfermedad que, digamos, ella no hizo muchos detalles en eso, pero perdió uno de sus ojos. El alcalde de Bucaramanga solo ve por un ojo. Y a mí me causó mucha impresión porque ella dice que de niño él le decía al Señor, Señor, sáname mi ojito. Y nunca recibió sanidad de su ojo. Pero eso lo detuvo. No lo detuvo. ¿Y sabe qué dijo él? Dijo, yo sé que Dios me tiene para cosas grandes. Y esta semana que lo entrevistaban, le dije, alcalde, ¿y ahora que va a perder la alcaldía? Entonces, ¿qué va a hacer? Dijo, no, es que, bueno, se cerró esta puerta, pero yo sé que Dios me tiene para ser el presidente de esta nación. Y es un hombre de Dios. Ama al Señor. Ama al Señor. Y bueno, digamos que es como una nota al margen y no quiero hablar de política, pero por eso escojamos bien por quién vamos a votar. Nosotros no podemos seguir adorando como creyentes y votando como ateos. Tiene un codacito al que tiene al lado, por favor. Tenemos que escoger bien. Tenemos que aprender a escoger. Y hay hombres que Dios está levantando como este hombre, que aman al Señor y que sirven a Dios. Bueno, después de esta publicidad política pagada,
Entonces, este hombre, este varón se hubiera podido quedar, yo solo veo por un ojo, ¿qué va a ser de mi vida? Pobrecito, toda la vida ahí alimentado por la mamá, por los papás que vivían bien. Pero no se dejó llevar por su limitación física, sino creyó a Dios y está viendo la gloria de Dios. ¿Cuál puede ser su limitación? ¿Es física? ¿Económica? No sé, lo que sea. Pero no se trata de quién somos nosotros. Se trata de quién es el que está dentro de nosotros. ¿Y quién es el que está dentro de nosotros? Aquel que venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, venció a las tinieblas y está sentado a la diestra de Dios. Ese es el que está dentro de nosotros. Por eso, mis hermanos, todos los que estamos aquí, estamos para cosas grandes. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.